terreno seguro. La exactitud de las matemáticas le llevó a preguntarse si esta exactitud se podía llevar a cabo en otros campos. ¿Cómo tener la certeza de que lo que es verdad es realmente verdad? Esto es lo que buscó Descartes a lo largo de su vida. Siempre desde el ámbito privado, pues no fue profesor ni obtuvo cátedra. Fue una persona que no buscó llamar la atención. Siempre receló de las autoridades y de las verdades de la época. Los humanistas y racionalistas del Renacimiento recuperaron el pensamiento de la escuela griega. Sin embargo, él rechazó las ideas de la antigua Grecia. Buscó reconstruir la filosofía y la ciencia desde sus orígenes. Trata de encontrar un primer principio evidente a partir del cual desarrollar su filosofía. Para ello utiliza un método, la duda. Duda de todo, especialmente de la información que nos llega a través de los sentidos, ya que estos nos engañan. ¿Y si todo esto es un engaño, obra de un demonio maligno? De toda esta duda surge la primera certeza. No se puede dudar que está dudando, y por tanto, pensando. Y ese pensamiento tiene que estar ligado al yo, a la propia existencia. De aquí nace la frase cogito ergo sum. Pienso, luego existo. En 1649 la reina Cristina de Suecia le invita a Estocolmo para mantener conversaciones filosóficas. Al año siguiente, debido al duro clima sueco, contrae una neumonía y muere. Tenía 53 años. Bueno, el siguiente filósofo es Baruch Spinoza. Este fue uno de los filósofos más grandes racionalistas. Nace el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam y muere el 21 de febrero de 1677 en Países Bajos por tuberculosis. Bueno, Spinoza creció en una familia judía, por eso su educación y religión era encaminada al judaísmo. Sin embargo, él tuvo dificultades para adoptar, digamos que una lectura judío ortodoxa, y además de eso rechazó los dogmas de las religiones tradicionales, por lo que fue excomulgado de la comunidad judía en Ámsterdam y perseguido. Bueno, como principales postulados tenemos que él plantea una ética racional o ética geométrica, donde dice que la verdadera felicidad se alcanza por el conocimiento racional de Dios, naturaleza, ahora vamos a ver eso, y él no estaba de acuerdo con las pasiones, decía que esto estaba ligado a la ignorancia, y por eso decía que la razón permitía librarnos de ellas. También hablaba de que la libertad, pero no una libertad de hacer lo que queramos, sino una libertad de entender las necesidades de la naturaleza. El arte de Spinoza es una sustancia, pero para él una sustancia, él decía, por sustancia entiendo lo que es en sí y se concibe por sí, es decir, aquello cuyo concepto no necesita el concepto de otra cosa para ser formado. Básicamente lo que quiere decir eso es que la sustancia existe por sí misma y no es dependiente a lo externo. Aparte de eso es infinita, eterna, indivisible, y que por esas características y cualidades solo puede haber una única sustancia. Esto lo desarrolla, digamos que más a fondo en su obra que se llama La ética demostrada según el orden geométrico. Y de la sustancia de la que él habla es Dios. Para el Dios no es para nada el Dios, digámoslo, de las religiones tradicionales. Para Spinoza, Dios es una sustancia que es causa de sí mismo, es decir, no fue creado ni depende de otras cosas para existir, y todo lo que existe en el mundo es manifestación de Dios. Entonces, los animales, la naturaleza, los planetas, todas son expresiones de Dios. Entonces,
Dios no actúa con fines o propósitos. Es decir, para él Dios no es no, no castiga, no recompensa, no interviene, simplemente es todo lo que está ahí. Y por eso conocer a Dios implica conocer la naturaleza y sus leyes. Para él la verdadera religión es la comprensión racional del mundo. Baruch Spinoza, uno de los filósofos más influyentes del siglo de oro neerlandés, desarrolló una filosofía basada en la ética racional y el determinismo. Durante una reunión con sus seguidores, uno de ellos le preguntó sobre el concepto de la libertad humana. El estudiante preguntó: Maestro Spinoza, si todo está determinado por las leyes de la naturaleza, ¿cómo podemos ser libres? Spinoza respondió: la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos sin restricciones, sino en comprender las leyes de la naturaleza y actuar en conformidad con ellas. La libertad es el conocimiento de la necesidad. Cuanto más entendemos nuestras pasiones y el orden natural, más podemos guiarnos por la razón y alcanzar la verdadera libertad. La respuesta de Spinoza nos invita a reconsiderar nuestra noción de libertad. Nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en el conocimiento y la comprensión de las leyes naturales. De los cafés ricos. El del carro, el del... Sí. Ah, bueno. Aquí un capuchino. Bueno, el siguiente pensador racionalista que tenemos es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nació en Vinci, en la ciudad de Toscana, un 15 de abril de 1452 y murió con 67 años en Amboise, en Francia, un 2 de mayo de 1519. Da Vinci es muy reconocido por ser artista, pero no solo era esto, también era un maestro en el área de la aerodinámica, era buen cocinero, tenía conocimientos sobre hidráulica, anatomía y poesía y botánica. Siguiente prueba. Bueno, Da Vinci como tal no tenía un arjé, pero sí tenía un principio rector, que era como el que guiaba todo su pensamiento y obra. Ese principio fue la naturaleza como fuente de conocimiento, y esta a su vez iba combinada con las observaciones empíricas y la razón. Pero entonces, ¿por qué? Porque Leonardo creía profundamente, Leonardo creía profundamente que todo el universo seguía leyes naturales y que si uno se ponía a observarlo con mucha atención, todas estas leyes naturales podían ser descubiertas, además de que el arte y la ciencia estaban unidas y así ambas debían apoyarse mutuamente en la experiencia directa y el estudio meticuloso, además de que la verdad no dependía de la autoridad, sino que también de la experiencia, la curiosidad y el experimento. Y una frase que puede resumir esto es la pintura es una cosa mental, que decía Da Vinci. Y pues esto implica que todo arte y toda creación pues debe basarse en una comprensión profunda y del mundo real. Ahora algunos de los inventos más destacados de Leonardo da Vinci, en el área así como de la hidráulica y todo eso, están las máquinas voladoras. Muchos de estos inventos no fueron construidos en su época, pero dedujo cómo funcionarían en el futuro. Por ejemplo, está el ornitóptero, que es como una máquina que tiene una especie de alas que asemeja al vuelo de los pájaros. Está el paracaídas, el helicóptero, tornillo aéreo. En las máquinas bélicas tenemos un carro de combate blindado, las ballestas gigantes, los puentes portátiles. En los dispositivos mecánicos, el tornillo sin fin que hasta hoy en día se sigue usando, los engranajes y sistemas de poleas, relojes de precisión y los inventos hidráulicos que vienen siendo como los canales de riego, bombas de agua y dispositivos para drenar pantanos. En estudios que hizo Da Vinci, pues además de que Leonardo da Vinci era un observador muy minucioso de la naturaleza del cuerpo humano, su enfoque era empírico, o sea, estaba basado en la observación directa.
Se dice que para los estudios de anatomía humana, Da Vinci realizó más de 30 disecciones de cadáveres y produjo cientos de dibujos anatómicos extremadamente precisos, así como hizo estudios en el feto, en el útero, y estudios en el corazón, huesos, músculos y sistema nervioso. En la botánica y geología estudió el crecimiento de las plantas, la forma de las hojas y las raíces, y también analizó fósiles y conjeturó que la Tierra había cambiado con el tiempo, anticipando así pues ideas de la geología moderna. Además de la óptica y la luz, investigó cómo la luz entra en el ojo, y también estudió la perspectiva, que esto lo aplicó a sus obras de arte y pues reflejaban las sombras y cómo las cosas se reflejan así unas a las otras. Pues como ya casi todo el mundo conoce, sus obras más famosas fueron la Mona Lisa o la Gioconda y la Última Cena. Mis pequeños héroes presenta Leonardo da Vinci, el gran hombre del Renacimiento. ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Veterinaria? ¿Astronauta? ¿Maestro? Si me hubieran preguntado a mí, no habría sabido qué responder, porque me interesaba casi todo. Fui pintor, inventor, científico, ingeniero, arquitecto, escritor. No sé si me dejo algo. Me llamo Leonardo da Vinci y esta es mi historia. Nací en 1452 en Vinci, un pequeño pueblo cerca de Florencia. En aquella época, Florencia era una de las ciudades más importantes de Europa. Por todas partes se podían ver artistas trabajando. Pintores, escultores, arquitectos. Al verlos, pensaba que me gustaría hacer obras así cuando fuera mayor. Un día, mi padre le enseñó mis dibujos a Verrocchio, un famoso pintor. Le gustaron tanto que me propuso trabajar con él como aprendiz. Aparte de pintura, estudié matemáticas. Me enseñaron a hacer esculturas y a trabajar con yeso, madera y metal. Aunque a veces también tenía que hacer cosas que no me gustaban tanto, como barrer el taller y ponerle comida al gato. Pasado un tiempo, me fui a Milán para trabajar como ingeniero para el duque Ludovico. Allí me di cuenta de que en los banquetes los comensales se limpiaban la boca y las manos en su ropa o sobre el mantel. ¡Qué marranos! Así que se me ocurrió inventar la servilleta, pero no todos entendieron su utilidad. En Milán pinté uno de mis cuadros más famosos, La Última Cena, y en él se ve a Jesús y a los 12 apóstoles alrededor de una mesa. Pasé años buscando modelos para cada personaje, pero me faltaba Judas, el traidor. Fui a una cárcel a buscar hombres malvados. Encontré a uno que me pareció perfecto. No me reconoce. Soy el mismo modelo que utilizó para pintar a Jesús. Un día, el duque de Milán me encargó que realizara un caballo de bronce de 70 toneladas de peso, 7 metros de largo y otros 7 de altura. Cuando lo tenía todo listo, los franceses atacaron la ciudad y el bronce que iba a servir para la estatua tuvo que emplearse para fabricar cañones. Jamás pude acabar el caballo, aunque en el siglo XX se hicieron 2 réplicas a tamaño natural. Me dirigí entonces a Venecia. Los venecianos temían ser atacados por los turcos. Se me ocurrió inventar una escafandra para que los soldados pudieran sumergirse en el agua y atacar a los barcos enemigos sin ser vistos. Menuda bobada, jamás tendrá éxito. A mí lo que de verdad me gustaba era imaginar cosas útiles como un vehículo para desplazarse moviendo los pies en círculo o un barco movido por unas palas sin remeros ni velas. Pero siempre me decían: Menuda bobada, jamás tendrá éxito. Si algo me maravilló desde pequeño fue que los pájaros pudieran volar. Trabajé duro para inventar algún mecanismo que permitiese volar a los seres humanos, pero no conseguí buenos resultados.
¿Algún voluntario para probar las nuevas alas? Otra de mis grandes fascinaciones era el cuerpo humano. Observaba y dibujaba cuerpos para intentar describir esa complicada mezcla de huesos, músculos y arterias, hasta que imaginé un ser humano perfecto que se encuadraría dentro de varias figuras geométricas. A mí se me saldría la barriga del triángulo. Yo tocaría la parte superior del círculo con la cabeza. Con 60 años me trasladé a vivir a Roma, donde terminé mi cuadro más famoso, la Mona Lisa, también conocido como la Gioconda. Es el retrato de una mujer con una sonrisa enigmática. Unos la ven triste y otros contenta. Pasé los últimos años de mi vida en Francia, al servicio del rey Francesco I. Me regaló un bonito castillo donde vivir, pintar, trabajar y soñar hasta el último día de mi vida. Me llamo Leonardo da Vinci y esta fue mi historia. Dediqué toda mi vida a imaginar cosas que aún no existían. Muchos de mis inventos no llegaron a construirse, pero lo importante era intentarlo y pensar que algún día funcionaría. ¿Te interesa algo? Estúdialo, dibújalo, piénsalo y de ahí seguro que saldrá algo bueno y divertido para ti y para el mundo. Si quieres saber más, no te pierdas los libros de la colección Mis Pequeños Héroes, del sello Shackleton Kids, ya a la venta en librerías. Bueno, como siguiente filósofo racionalista tenemos a Charles Darwin. Este es más conocido y nació en Shrewsbury, en Inglaterra, un 12 de febrero de 1809 y murió en Dublin, Kent, el 19 de abril de 1882. Se desconoce, o bueno, no se conoce muy bien de qué murió, pero hay registros de que dicen que pudo morir por problemas cardíacos. Él fue un naturalista, geólogo y biólogo británico, considerado uno de los científicos más destacados, más que todo por su teoría de la evolución. Y como un trayecto de la vida de Charles Darwin y de su impacto en la historia, empieza con el viaje en el Beagle. Sí, creo que se dice así, en el Beagle. Que esto se embarcó como un naturalista en un HMS Beagle, un viaje que dio la vuelta al mundo, y este fue muy importante para sus descubrimientos, su teoría, casi que todo. Durante este viaje, pues él recolectó especímenes de flora, fauna, fósiles y en América del Sur. Más que todo, este viaje lo hizo en las islas de Galápagos, en Australia y África. Además de esto, observó diferencias morfológicas entre especies de distintas islas, especialmente en los pinzones de Galápagos, que mostraban adaptaciones específicas al entorno. Como les dije antes, este viaje fue la base fundamental, empírica, bueno, lo que sea, de toda su futura teoría evolutiva. Ahora, hablando de esta teoría evolutiva, esta gira en torno al libro que él publicó, se llama El origen de las especies, o en su título original, On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Él lo publicó en 1859. Entonces, los conceptos centrales de este libro son la selección natural, que es cuando los organismos mejor adaptados a su entorno tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, o sea, los más fuertes ganan. La variabilidad, que es cuando existen diferentes heredables dentro de una población. Y la lucha por la existencia, pues los recursos son limitados, no va a haber para todos, entonces va a haber una competencia entre especies para ver quién sobrevive. Y la especiación, que es con el tiempo, la acumulación de todos estos cambios, ya sean en el entorno y en las especies, pueden dar lugar a unas nuevas especies. Ahora, en sus estudios y obras, está la descendencia del hombre, que aplicó la teoría de la evolución al ser humano, pues defendía que el ser humano comparte ancestros con otros primates.
También está la expresión de las emociones en el hombre y los animales, que esta la publicó en 1872. Y pues aquí estudia la psicología comparada y el comportamiento emocional como evolución adaptativa. También hizo estudios sobre botánica y geología, en donde investiga temas como la fecundación, la fecundación cruzada en plantas, insectivoría vegetal y erosión geológica. Y pues como legado científico que dejó Charles Darwin es que en la biología evolutiva moderna él fundó las bases de esta. También sentó bases de disciplinas como genética evolutiva, sexología, etología y antropología biológica. Y aunque él no conoció la genética mendeliana, se dice que sus ideas fueron posteriormente integradas al neodarwinismo del siglo XX, pero eso ya es como información añadida. Y ya como por decirlo así, en los últimos años de Charles Darwin, él fue enterrado con honores en la abadía de Westminster, creo que fue cerca de Isaac Newton, y por eso hoy se le recuerda no solo como un naturalista, sino como uno de los pensadores más revolucionarios en la historia de la ciencia. Hola, los saluda su amigo Mario Carreón. Hoy les hablaré sobre Charles Darwin. Charles Darwin fue un naturalista inglés, autor de El origen de las especies, reconocido como uno de los científicos más importantes en la historia de la humanidad. Charles Robert Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809. Hijo de Robert Warren Darwin, reconocido médico, y de Susanna Wedgwood. Su abuelo paterno, Erasmus Darwin, fue también un reconocido médico, naturalista y poeta. Ya desde su infancia, Charles Darwin dio muestras de un gusto por la historia natural, poco común en un chico de su edad. En especial, desarrolló una gran afición por coleccionar pequeñas cosas como conchas, sellos, monedas, minerales, etc. En octubre de 1825, Darwin ingresó a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina por decisión de su padre. Sin embargo, Darwin no consiguió interesarse por la carrera. Intentó entonces, por consejo de su padre, seguir una carrera eclesiástica e ingresó en el Christ's College de Cambridge en 1828. En Cambridge tampoco encontró la vocación. Sin embargo, resultó clave al descubrir allí el mundo de la botánica, la entomología y la geología. Conoció además al reverendo John Henslow, cuya amistad le resultaría de gran importancia en el futuro, al proporcionarle la oportunidad de embarcarse como naturalista con el capitán Robert Fitzroy y acompañarle en el viaje que éste proponía realizar a bordo del Beagle alrededor del mundo. El 27 de diciembre de 1831, el Beagle zarpó en Davenport con el joven Charles Darwin, de 22 años de edad, hacia una expedición que, sin saberlo, cambiaría para siempre la historia de la humanidad. La expedición recorrió Cabo Verde, América del Sur, las Islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Mauricio y Sudáfrica. Durante el viaje, Darwin observó las semejanzas y diferencias entre las mismas y distintas especies, animales o vegetales, en los lugares que iba visitando, lo que provocó que sospechara que la teoría de la estabilidad de las especies podría ser puesta en entredicho. Aquella fue la semilla de su posterior y tan controvertida teoría de la evolución de las especies. Establecido como un afamado científico naturalista, Darwin comienza la redacción de sus estudios para posteriormente publicarlos. El más reconocido y estudiado hasta nuestros días sería el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, en donde Darwin presentaba el concepto de selección natural, en el cual la naturaleza selecciona a las poblaciones más aptas para la supervivencia en determinado ambiente y descarta a las menos aptas.
Se inició entonces un candente debate y satanización de la obra de Darwin, pues atribuía a la naturaleza facultades hasta entonces reservadas a la divinidad. Dicho debate continuó hasta nuestros días, dividiendo al planeta entre creacionistas y evolucionistas. Charles Darwin murió de un ataque al corazón en 1862. Sin embargo, su legado continúa más vivo que nunca. Su nombre despierta gran antipatía en el campo de la religión, pero es sinónimo de revolución en el campo de las ciencias. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Y listo, profe, aquí está la bibliografía. Y pues muchísimas gracias a todos por la atención. Bueno, gracias. Profe, entonces podría seguir mi grupo. Pero falta nuestro jueguito cortico, profe. ¿Cuál es? ¿Qué juego es? No, pues para no demorarnos tanto, nosotros teníamos pensado pues hacer las preguntas aquí. El primero que la responda, gane. ¿Cuántas preguntas? Hágale mientras. Que levante la mano. Entonces, porfa, el primero que levante la mano, pues es el que puede responder. Bueno, vale. Ari, entonces, bueno, va a ser la primera. Pendientes. ¿Por qué Spinoza no estaba de acuerdo con las pasiones? Uy. Sí, pero no vengan todos. ¿Alguien la quiere responder o hago otra pregunta? Al Pinochet escoja uno, Alejandra, y no, si no van voluntariamente. Pues sí, profe, póngale cero al que no responde. Que el profe escoja uno. Mira, y Laura No levantó sé la si mano. estoy bien, pero era algo sobre que para él era esclavitud, pues no daba la razón y la libertad, algo así. ¿No era así? Pues esclavitud como tal no, pero digamos que para él las pasiones eran fruto de la imaginación. Y pues decía que la razón nos permitía librarnos de ella. Listo. ¿Quién otro levantó mano? No, pero pues igual Ari ya dijo la respuesta, ¿no? Bueno. Bueno. Otra. La siguiente. ¿Cuáles fueron los aportes filosóficos principales de Descartes? Bueno, así es fácil porque lo hemos hablado harto. ¿Alguien quiere responderla?